Hola gente, espero que estén bien. El tema que vamos a tratar en este pequeño video es la composición de funciones. Vamos a recordar que en el video anterior a este vimos, por ejemplo, cómo evaluar si nosotros tenemos el criterio de una función f de x igual, por ejemplo, a x a la 2 más 3. Nosotros vimos cómo calcular la imagen de, por ejemplo, la preimagen 5. Entonces, por ejemplo, para calcular la imagen de 5, nosotros lo que hacíamos era evaluar 5 en la función, o sea, sustituir el 5 por la x. Entonces, esto nos quedaría 5 a la 2 más 3. Entonces, acá 5 a la 2 sería 25, 25 más 3 sería 28. Entonces, ese es el resultado final de evaluar 5 como una preimagen y lo que estamos obteniendo es que la imagen es 28. Ahora, la composición de funciones trata más o menos de evaluar una función dentro de otra función. Al final de cuentas es como una combinación de funciones. Vamos a denotarlo con f o, que es esa o pequeñita, f o g de x. Y esto es introducir la función g en la función f. Es decir, si nosotros escribimos f o g, siempre la función de x, obviamente, la función que va a aparecer de segunda es la que vamos a ir a introducir en la primera. O sea, es la que vamos a sustituir, como si estuviéramos haciendo aquí la evaluación de 5. Pero aquí es un valor, un elemento. Acá lo que tendríamos es toda una función. Entonces, hay algo muy importante aquí y es que para que la composición de funciones sea viable, debe pasar que el ámbito de la función g, o sea, la función que sea la que va adentro, o sea, la que aparece de segundo acá, ese ámbito debe ser un subconjunto o el mismo conjunto del dominio de f, o sea, la función de afuera, en la función que iríamos a evaluar. Entonces, lo que estaría pasando es más o menos en diagramas de Venn, esto que tenemos acá. Si tenemos una función g, que es la primera, que va desde este conjunto donde está la x, el elemento x, mediante la función g evalúa cuál va a ser su imagen y vamos a llegar al conjunto de imágenes que eso correspondería al ámbito, como les decía antes. Luego de ese ámbito, que perfectamente puede ser el mismo conjunto o podría ser una parte de un conjunto más grande, si ese conjunto más grande es lo que llamamos el dominio de la función f, porque ahora vamos a partir de otra función, pero vean que el conjunto de llegada para la función g es el conjunto de salida de la función f. Y entonces aquí estaríamos llegando a un nuevo conjunto que en este caso correspondería al ámbito de f. Si venimos desde la función g evaluando y luego la función f, entonces lo que tendríamos es la composición f o g, porque como les decía, esta es la función de la cual partimos, esta es la función de la cual llegamos, o que también decimos, esta es la función de adentro, esta es la función de afuera, por lo tanto siempre debo evaluar en la función de adentro y por último en la función de afuera. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de esto para que quede más claro. Entonces, en este que tenemos acá, dice calcule f o g para las siguientes funciones. Asuma que están bien definidas. O sea, aquí no vamos eh, a suponer si el ámbito de una es el dominio de la otra y esto. Acá no vamos a analizar esa situación. Vamos a asumir que las funciones están bien definidas. Lo que trata de este ejercicio es de practicar la parte de encontrar el criterio de la función f o g, o sea, de la composición. Entonces, en la 1 dice que la función f es x menos 4 y la función g es x a la 2. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la función g, o sea, en otras palabras más simples, vamos a ir a meter la función g en la función f, o sea, evaluar la función g en la función f. O sea, sustituiríamos el x a la 2 por el x de f. Entonces f o g de x sería evaluar, como les decía, g en f de x.
Y entonces eso nos quedaría x a la 2 menos 4, porque lo que estamos haciendo es la sustitución del x de f por todo lo que es g. Por lo tanto nos queda x a la 2 menos 4. Ahora, esa es f o g, pero esto depende mucho del orden, no es lo mismo f o g a g o f de x, son diferentes. Veámoslo en este ejemplo. Calculemos g o f. Entonces, más bien ahora la función de adentro es f y la función de afuera es g. Por lo tanto, vamos a ir a meter o evaluar la función f en la función g. O sea, iríamos como al revés. Vamos desde aquí hasta acá. Por lo tanto, entonces, como les decía, es evaluar la función f en la función g. Entonces, todo lo que es f lo vamos a sustituir por la x de g. Por lo tanto, eso nos quedaría x menos 4, todo eso elevado a la 2. Ahora, si nosotros desarrollamos este producto notable, podríamos escribirlo x menos 4 por x menos 4. Entonces multiplicamos acá este por este, este por este, este por este y este por este. O sea, aplicar distributividad. X por x, x a la 2. X por menos 4, menos 4x, menos 4 por x, menos 4x. Y menos por menos más y 4 por 4, 16. Podemos sumar estos dos que son semejantes, entonces nos queda x a la 2 menos 8x más 16. Ahora, comparen este resultado que acabo de obtener aquí, que este corresponde a G o F, con este otro que tenemos aquí, que es F o G. Vean que obtuvimos funciones diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo evaluar F o G que G o F. Son cosas distintas. Puede ser que en alguna que otra función, depende de las funciones que estemos evaluando, puede ser que se cumpla que sean iguales. O sea, que se mantenga que f o g es lo mismo que g o f. Pero no siempre va a pasar. Vamos con la siguiente. Es f de x, que es raíz de x menos 1, y g de x, que es x a la 2 más 5. Entonces vamos a evaluar f o g de x. Por lo tanto, vamos a evaluar la función g dentro de la función f. O sea, vamos a ir a agarrar todo lo que es g y lo vamos a cambiar por la x de f. Entonces eso nos quedaría raíz de x a la 2 más 5 menos 1. Porque vean que aquí voy a usar paréntesis aunque no es necesario. Vean que todo esto que está aquí dentro de los paréntesis es lo que antes era el x de f, que acabo de sustituirlo por toda la función g. Y entonces, simplificando esto, tendríamos que sería x a la 2 más 5 menos 1. Esto nos queda más 4. Y finalmente ya esto no se puede simplificar más, porque esto no es factorizable, ya no se puede simplificar y por lo tanto el resultado de f o g de x es raíz de x a la 2 más 4. Vamos con el siguiente. Dice la función f de x, que es x entre 2x menos 3, y g de x, que es x más 1. Entonces vamos a evaluar f o g de x. Recordemos que eso es ir a meter o evaluar la función g en la función f. Entonces vamos a ir a cambiar todo lo que es g por la x de f. Pero vean que f tiene dos x. Tiene una x aquí arriba y una x abajo. O sea, una x en el numerador y una x en el denominador. Por lo tanto hay que sustituirla por ambas. Entonces nos quedaría arriba x más 1, porque estamos cambiando todo esto por lo que era f. Y ahora abajo, o sea, en el denominador, 2 por x más 1 menos 3. Vean que lo que voy a resaltar en amarillo es lo que antes era la la x de f, que ahora se sustituyó por toda la función g. Entonces vamos a simplificar acá. Acá nos quedaría x más 1. Y abajo aplicamos distributividad aquí. Entonces sería 2 por x, 2x.
2 por 1, 2 menos 3. Aquí podemos simplificar un poco más, entonces nos va a quedar x más 1 sobre 2x. Y aquí podemos sumar este con este, o más bien restarlo, que en todo caso nos va a dar menos 1. Y ya eso no se puede simplificar más, entonces lo vamos a dejar hasta ahí, pero ese ya sería el criterio de la función f o g de x. Igualmente, como en el ejercicio anterior, haga usted de tarea g o f de x y calcúlelo a ver cuánto da su criterio y compárelo con lo que acaba de obtener acá, a ver si son iguales o no. Vamos a hacer este otro que tenemos aquí. En este no es encontrar el criterio de la composición. En este lo que vamos a hacer es evaluar algunas preimágenes para encontrar la imagen pero bajo toda una composición, donde tenemos las funciones expresadas de diferente forma. Es decir, no tenemos el criterio para las dos funciones. Puede ser que en alguna nos den el criterio de la función, pero en la otra no, en la otra nos den la gráfica. Recordemos de la clase anterior que una función puede estar representada de diferentes formas. Una es gráficamente, otra es mediante el gráfico, otra es mediante el criterio de la función. En este caso, entonces en la 4 dice, considere las siguientes representaciones referidas a la función f y g. Entonces acá tenemos a la función f. Vean que la función f nos la dieron mediante la gráfica de la función. Por ahí podemos ver la gráfica de la función. Luego la función g es esta que tenemos en el recuadro. Entonces dice que la función va del intervalo 0 más infinito y llega a un intervalo que es de menos infinito a 7, abierto en 7, con g de x igual a 12x menos 6. O sea, este es el criterio de la función g. Para la función f no tenemos el criterio, pero sí tenemos la gráfica. Entonces, con eso debería ser suficiente para realizar el ejercicio. Entonces, acá nos dicen cuál es el valor de f o g de 1. O sea, lo que tenemos que hacer es evaluar la preimagen 1 mediante la composición. Entonces, vamos paso a paso. Recordemos que la composición f o g es evaluar la función g en la función f, pero como no tengo el criterio, entonces vamos paso a paso. Acá sería f de g de 1. Entonces vamos a comenzar con evaluar g de 1. Tendríamos que evaluarlo en este criterio. Entonces sería 12 por 1, estoy sustituyendo la x por 1 en g, menos 6, y vamos a tratar de simplificar esto a ver cuánto nos da. Entonces, en esta tendríamos que sería f de 12 por 1, 12 menos 6 es 6. Entonces sería f de 6. Ahora, este 6 corresponde a una x para f. Entonces vamos a ir a evaluar mediante la gráfica de la función, como igual a como hicimos en la clase anterior, cuál es la imagen para esa preimagen 6. Eso es una x que es una preimagen. Entonces aquí está el 6 de f, o sea, de las x. Por lo tanto, su imagen vale 2. Por lo tanto, ya podemos concluir que f o g de 1 es 2. Y luego nos piden evaluar también f o g de 1 medio. Entonces, f o g de 1 medio, vamos a ver cuánto sería esto. Entonces sería evaluar f de g de 1 medio. Vamos a evaluar primero en g 1 medio, por lo tanto sustituimos aquí el 1 medio. Sería f de 12 por 1 medio menos 6. Ustedes pueden hacer eso en la calculadora, pero esto les va a dar 6 menos 6, 0. Por lo tanto, es evaluar f de 0. Entonces, recuerden que esto es una x. Por lo tanto, vamos a ir a buscarla en la gráfica de f. Este es el 0 de las x para f. Por lo tanto, su imagen, la gráfica está
hacia arriba. Por lo tanto, su imagen vale 3. Por lo tanto, podemos concluir que f o g de un medio es 3. Y por último, para terminar, vamos a realizar este ítem 31 de la primera convocatoria 2017. Es un poco diferente en la manera de preguntarlo, pero trata sobre lo mismo, sobre composición de funciones. Entonces dice, sean las funciones f, cuyo criterio es x a la 2 más 1 con dominio, que es el conjunto 0, 1, 2, y g de x, cuyo criterio es x más 1, con dominio 1, 2, 5. Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones. 1. Es factible definir la composición G o F de X. Es factible, y la proposición 2, es factible definir la composición F o G de X. O sea, lo que queremos ver siempre que diga si es factible es lo que yo les decía antes, que lo teníamos en diagramas de Venn, ¿verdad? Que si aquí vamos por una función G y aquí vamos mediante una función F, yo estaría aquí evaluando la composición f o g de x. Y lo que yo les decía, para que la composición sea factible, o sea, para que la composición sea válida y esté bien hecha, tiene que ocurrir que el ámbito de G sea un subconjunto o el mismo conjunto que el dominio de f. Eso siempre tiene que pasar para que la composición de funciones sea correcta. En este caso, entonces, vean que ahí lo que les decía es si la composición de funciones es f o g. Entonces, si la composición de funciones es f o g, lo que debe ocurrir es que el ámbito de g sea un subconjunto o el mismo conjunto que el dominio de f. Pero esto es para f o g. Vean que esa es la que me están preguntando en la segunda, porque recuerden que no es lo mismo f o g a g o f. Son cosas diferentes. Como les decía, puede que coincidan, puede que no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la segunda. Vamos a arrancar con la segunda. A ver si el ámbito de G coincide con el dominio de F. Entonces, ¿tengo el ámbito de G? No. Entonces, mi recomendación aquí siempre es, entonces, recuerden que esto es F y siempre decimos el dominio, línea, el codominio. O recuerden que también puede ser el ámbito, porque el ámbito es un subconjunto del codominio. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a asumir acá que estamos trabajando sobre el ámbito, porque básicamente acá no nos dijeron quién es el codominio. Entonces, vamos a asumir que vamos a llegar al ámbito. Igual lo que nos importa es el ámbito. Tenemos el dominio de F, ¿sí? Es 0, 1, 2. ¿Tenemos el ámbito de F? No. Luego vamos con G. Tenemos el dominio de G, ¿sí? Es 1, 2, 5. Entonces, nuestra tarea es encontrar el ámbito para cada una de esas funciones. Entonces, vamos a evaluar cada uno de los elementos del dominio de F. Por lo tanto, porque vean que este es un conjunto que no es continuo, o sea, no es un intervalo, ese es un conjunto que, por decirlo así, va salteado, o sea, solo toma al 0, al 1, al 2, no toma todos los números que están entre ellos. Por lo tanto, como no es un intervalo, mejor no lo trabajamos con la calculadora. Entonces aquí sería f de 0, f de 1 y f de 2. Cuando me refiero a que no lo trabajamos con la calculadora, me refiero a que mejor no trabajarlo con la tabla, aquella en modo 9 si es la calculadora de teclas azules, o si es la de teclas anaranjadas en modo 7. Mejor no lo trabajamos así porque el dominio no es un conjunto continuo, o sea, no es un intervalo. Entonces aquí sería 0 a la 2 más 1. En la otra sería 1 a la 2 más 1 y en la otra sería 2 a la 2 más 1.
Entonces 0 a la 2 es 0, más 1 es 1 en la otra. Esto lo pueden hacer en la calculadora. 1 a la 2 es 1, más 1 es 2, 2 a la 2 es 4, más 1 es 5. Por lo tanto, ya tengo, este ya es el ámbito de F. Entonces, el ámbito de F sería el conjunto 1, 2, 5. Y ahora vamos con la función g. Vamos a evaluar el g de 1, el g de 2 y el g de 5. ¿Por qué esos? Porque son los que están aquí en el dominio de g. Y obviamente tendríamos que usar el criterio de la función g. El criterio de la función g es x más 1. Por lo tanto, nada más sería 1 más 1, 2 más 1, 5 más 1. Entonces esto me da 2, esto me da 3 y esto me da 6. Por lo tanto, estos serían 2, 3 y 6. Y ese ya es el ámbito de G. Entonces, voy a borrar un poco acá. Recordemos las preguntas o las proposiciones. La primera ¿es factible definir la composición G o F? Como la función F es la que va adentro, entonces en este caso debe ocurrir que el ámbito de F tiene que ser un subconjunto o el mismo conjunto que el dominio de G. Entonces vamos a ver si eso ocurre. El ámbito de F es 1, 2, 5. Y el dominio de G es 1, 2, 5. Vea que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta composición es factible. O sea, quiere decir que esta proposición está bien. Vamos con la segunda proposición. Es factible definir la composición F o G de X. En este caso, el ámbito de G tiene que ser un subconjunto o el mismo conjunto que el dominio de F. Entonces, vamos a volver por acá para estar más claros. Entonces, ¿quién es el ámbito de G? Es 2, 3, 6. ¿Quién es el dominio de F? 1, 2, perdón, 0, 1, 2. Y vean que, por ejemplo, aquí está el 6, aquí está el 3, pero en F no está ni el 2, perdón, no está ni el 3 ni el 6. Por lo tanto, no se cumple que el ámbito de G sea un subconjunto o el mismo conjunto que el dominio F, porque recuerden que para que sea un subconjunto tiene que cumplirse que todos los elementos que están aquí, pero no es así. El 2 sí está, pero debería estar el 13 y el 6. Y es más, con solo que el 3 no esté, ya basta para asegurar que el ámbito de G no es un subconjunto del dominio de F. Por lo tanto, la composición no es factible. Esta composición de acá, o sea, la segunda proposición, no es verdadera, puesto que no es factible definir la composición. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Opción C, solo la 1. Entonces, vean que este ítem 31 de la primera convocatoria de 2017 es un poco más laborioso en lo que pedía, pues no pide el criterio de la composición de las funciones, como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Acá lo que se pedía es ver si es factible definir las composiciones o no, en ambos sentidos, tanto G o F como F o G. Sí es un ejercicio largo, pero de hecho lo es, ¿verdad? Vean que se dura su rato. Obviamente aquí yo lo estoy explicando, entonces se hace un poco más largo, pero en sí el ejercicio es laborioso y no es tan sencillo. Hay que analizarlo, hay que calcular el ámbito para cada una de las funciones porque usualmente nunca los dan, hay que calcularlos. Pero si ustedes dominan esto de que el ámbito de la función de adentro debe ser un subconjunto o el mismo conjunto del dominio de la función de afuera, en realidad no se hace tan complicado. Eso es lo más importante de memorizar para este tipo de ítem. Hay otros tipos de ítems como los que vimos antes, que lo que piden es el criterio de la composición. Eso es un poco más sencillo porque es un poco más calculero. O ya sea evaluar un elemento
O sea, evaluar una preimagen para calcular la imagen de una composición, que fue lo que hicimos mediante la gráfica de una función f y el criterio de una función g. Entonces, esas son tres maneras diferentes de preguntar la composición de funciones. El tema hay que sentarse y analizar bien qué es lo que preguntan, porque como ustedes ven, pueden preguntarlo de diferentes maneras. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Les deseo muchos éxitos y que estén muy bien.